Buenos días. Aquí estamos como con este taller tributario y como Cámara de Comercio de Santiago, ¿cierto? En un tema que es siempre importante y que ya estamos próximos, ¿cierto?, a nuestra operación renta año tributario 2022, ¿ya? Y para estos efectos nos acompaña don Hernán Verdú, a quien ustedes o muchos de ustedes conocen, gran profesor, así que con él vamos a interactuar para todo este asunto de la renta líquida imponible, ¿ya? De acuerdo a los contribuyentes del artículo 14A de la ley de la renta, ¿ya?, que nos convoca en este momento, ¿ya? Sin más preámbulo, entonces vamos a ver qué nos depara esta renta líquida imponible, ¿ya? El esquema de la renta líquida imponible, que también podría ser una pérdida tributaria, ¿cierto? Porque si esa renta líquida va a ser positiva, obviamente es nuestra base imponible para pagar el impuesto de la primera categoría, y si es una pérdida tributaria, no nos obliga a pagar un impuesto, pero también podrían haber algunas situaciones interesantes que a lo mejor podríamos tener alguna recuperación en caso específico del PPUA, ¿ya? Veamos entonces este esquema. Básicamente nos vamos a concentrar, ¿cierto?, o darle más importancia, mejor dicho, a todo lo que corresponde a las modificaciones que trajo la ley 21.210, la 21.256, que es súper importante también en el esquema. ¿Ya? Eso es lo que vamos, yo diría, a concentrarnos con mayor profundidad, digamos, sin perjuicio de los otros artículos o incisos, números, etcétera, ¿ya?, que están dentro de la ley de renta y que tienen incidencia en esta renta líquida imponible o pérdida tributaria, ¿ya? Como parte de la ley de la renta en función de esto, naturalmente, por los ingresos brutos, ya que están tipificados en el artículo 29, ¿ya?, de la ley de la renta, ¿ya? Cuando no estamos indicando el articulado a qué ley corresponde, básicamente corresponde a la ley de la renta, ¿ya? Cuando es alguna otra disposición, otra ley, la estamos indicando, ¿ya? Entonces partimos con esos ingresos brutos y vamos a ver cuáles son, qué nos deparan, ¿cierto?, las modificaciones. De ese ingreso bruto vamos a rebajar naturalmente el costo directo, que está tipificado en el artículo 30, ¿ya? Los gastos necesarios en el artículo 31, aquí sí que tenemos cambios súper importantes o superlativos, ¿ya?, que vamos a intentar, ¿cierto?, explicar en extenso, ¿ya? Posteriormente hacemos los ajustes por corrección monetaria, que están básicamente estructurados en función del artículo 41 de la ley de la renta, ¿cierto? Y los ajustes que nos van a indicar mayores utilidades o pérdidas con respecto a la temática del artículo 41 están tipificados en ese artículo 32. Tendríamos los agregados, ¿cierto?, a esta renta líquida imponible, que es el artículo 33, número 1, las deducciones correspondientes en el 33, número 2, ¿ya? Y hay otros ajustes que también están ahí en el 33, pero también están en el artículo 14, ¿ya?, y que los vamos a mirar en su oportunidad. Veamos los ingresos brutos, ¿cierto? Aquí grandes cambios no hay. Ya tenemos los ingresos brutos desde el punto de vista de devengado o percibido. El hecho básicamente que ocurra primero, ¿ya? Pero la temática es devengado fundamentalmente, digamos. Por excepción, de repente el ingreso está percibido antes de estar devengado. Entonces son casos especiales mirados desde ese punto de vista, ¿ya? En la temática de los ingresos brutos hubo un cambio importante que se refiere básicamente a la compra de cartera bajo el valor facial, ¿ya? Que si por ahí tienen alguna pregunta, encantado de poderla responder con respecto a esa temática, ¿ya? Ahora, en relación a los ingresos brutos, ¿cierto?, que estamos domiciliados o residentes en este país, ya tenemos que tributar básicamente en función de la renta mundial. Eso significa que no importa si nosotros nuestra fuente de la renta está en Chile o esa fuente de la renta está en el extranjero, ¿ya? Da exactamente lo mismo, ¿ya? Y eso es por el solo hecho de estar domiciliado o residente en Chile, ¿ya? La renta básicamente de fuente chilena es aquella que la actividad la desarrollamos en el país o los bienes que tenemos, ¿cierto?, están en Chile y esos bienes producen renta. Desde ese punto de vista estamos en presencia de una renta de fuente chilena, ¿ya? Está más o menos conceptualizada y definida dentro de la ley de la renta.
No así la renta de fuente extranjera, no tiene un concepto propiamente tal, ¿ya? Entonces, por exclusión o a contrario censo, ¿ya? Cuando la actividad la estamos desarrollando fuera de Chile o tenemos bienes fuera del país y eso nos produce renta, esa renta es de fuente extranjera. Ahora, naturalmente, nuestra legislación contempla una serie de casos especiales que están también tipificados dentro de la ley correspondiente, ¿ya? Entonces, por el solo hecho de estar domiciliados residentes, ¿ya? Estamos en presencia de tributar sobre la renta mundial, ¿ya? Y aquí hay algo interesante, digamos, ¿ya? Domiciliados, obviamente, en Chile, ¿ya? El domicilio. El domicilio, de repente yo lo miro como algo un poco subjetivo en eso, porque me dice, mire, el domicilio consiste en la residencia acompañada, como estamos viendo ahí, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. ¿Ya? Aquí está más o menos en función de una presencia física, ¿ya? Y el domicilio está conceptualizado, definido en el artículo 59 del Código Civil, ¿ya? La ley de la renta o las leyes tributarias o código tributario no contempla una definición específica, por lo tanto, tenemos que considerarla que está naturalmente en el Código Civil, ya que nuestro Código Tributario nos indica en su artículo segundo que todo lo que no esté tipificado expresamente en el Código Tributario o en las leyes tributarias, ¿ya? Tenemos que irnos a la legislación común o especial, ¿cierto?, que está en nuestros textos. Y desde ese punto de vista, por eso que con respecto al domicilio, tenemos que básicamente, ¿cierto?, considerar lo que está en este Código Civil, ¿ya? Y con respecto a la residencia o el concepto de residente, ese sí que está definido y conceptualizado en el Código Tributario, ¿ya? Y aquí hubo un cambio bastante importante con respecto a la ley 21.210 de febrero del año 20. ¿Ya? ¿Y qué nos dice esto? Miren qué importante, nos dice, toda persona que permanezca en Chile en forma interrumpida o no por un periodo o periodos que en total excedan de 183 días dentro de un lazo cualquiera de 12 meses. Esto de alguna manera está acorde con cierta temática que está en los convenios de doble tributación, ¿ya? Recordemos que Chile tiene sobre 35 convenios vigentes de doble tributación. Entonces, miremos esto de los 183 días, dentro de un lapso cualquiera de 12 meses. Hoy día que estamos a 14 de diciembre del año 21, ¿cómo miramos esto? Tenemos que mirar 12 meses hacia atrás, o sea, tenemos que comparar el 14 de diciembre del año 20 con el 14 de diciembre del año 21. Y si en ese periodo, ¿cierto?, yo tengo más de 183 días, entonces, desde el punto de vista tributario, tengo la residencia en Chile, tributariamente. Por lo tanto, ¿cierto?, este es móvil, digamos. ¿Ya? Todos los días tengo que estar pensando, ¿cierto?, si tengo más allá de los 183 días o no. Mañana, que es 15, entonces vamos a mirar el 15 de este diciembre con el 15 del diciembre pasado y así sucesivamente, ¿ya? Esto es súper importante mirado desde el punto de vista, ¿cierto?, del aspecto básicamente el tributario, ¿ya? Este concepto de residencia se modificó el Código Tributario también por la Ley 21.210 y está en el artículo 8, número 8, ¿cierto?, de ese cuerpo legal, ¿ya? Si ustedes quieren profundizar en esta situación, ya el concepto de domicilio, el concepto de residencia, les dejo la circular 63 de fecha 30 del 11 del 2021, o sea, prácticamente no más allá de los 15 días, ¿cierto?, en que ahí Impuestos Internos, ¿cierto?, nos ha sacado una serie de instrucciones sobre el domicilio y la residencia. Y complementado con esa circular está la resolución 133 de fecha 25 de noviembre del año 21. Se repitió ahí por si acaso el 2021, ya lo vamos a corregir, ¿ya? Los invito a ver básicamente esa circular, esa resolución, porque hay temas súper importantes y superlativos, ¿ya? Y otro concepto que tenemos que mirar y que está en la ley de la renta
el concepto de la ausencia del país, ¿ya? Entonces miraba para eso, aquí también hubo una pequeña modificación, pero el concepto de fondo sigue presente, que me dice para los efectos de esta ley, se está refiriendo a la ley de la renta, ahí hemos copiado el artículo 4 en su integridad, dice, la ausencia o falta de residencia en el país no es causal que determine la pérdida del domicilio en Chile, si la persona conserva en forma directa o indirecta el asiento principal de sus negocios en Chile. O sea, no basta que yo me vaya del país, ¿ya? Y yo puedo seguir teniendo, ¿cierto?, el domicilio en Chile, digamos. ¿Ya? Si el asiento principal de mi negocio sigue estando en el país. Es un tema medio complicado, ¿cierto?, para poderlo dimensionar, digamos. ¿Ya? En especial si yo estoy en otro país, también tengo rentas allá. Entonces, ¿cuál es el asiento principal de los negocios? Generalmente se mira en función de los ingresos, dónde están mis mayores ingresos, pero yo creo que esto va más allá de los ingresos propiamente tal, porque me está hablando del asiento principal de los negocios y no necesariamente el asiento principal de los negocios, a mi juicio puede llevarme a que es, ¿cierto?, la renta propiamente tal. ¿Ok? Es un tema que también está de alguna manera tipificado en los convenios de doble tributación. ¿Ya? La renta de fuente extranjera, que también es importante, ¿cierto? La regla general para cuando yo tengo renta de fuente extranjera es sobre base percibida. ¿Ya? ¿Y qué significa la renta percibida? Aquella que ha ingresado materialmente a mi patrimonio. Aquí hay que tener cuidado que muchos, cuando uno conversa este tipo de cosas, piensan que la percepción está en función de traerme esa renta al país. Y eso no es así, porque yo puedo percibir la renta en el exterior y seguir invirtiéndola en el exterior. Pero eso significa que está percibida. Si ya ha ingresado materialmente a mi patrimonio, está percibida. ¿Ok? Entonces, la regla general, está en el artículo 12 de la ley de la renta, es sobre base percibida. Por excepción, yo tendría que estar colacionando en Chile la renta de carácter devengada. Y eso básicamente está en el artículo 41G de la ley de la renta, es cuando yo estoy invirtiendo en sociedades en el exterior y de ese punto de vista, ¿cierto?, esas sociedades exteriores yo las controlo, tengo más del 50%, ¿cierto?, de las acciones o derechos en la sociedad y controlo esa sociedad. ¿Ya? Eso está en el artículo 41. Y de ese punto de vista tengo que la renta devengada, aunque no la haya percibido, la tengo que reflejar en Chile, dependiendo de cómo estoy organizado, si es una empresa, sociedad, etcétera, o soy una persona natural. ¿Ya? Tengan presente ese artículo 41, es lo que me cambia la base de tributación con respecto a las rentas de fuente extranjera. ¿Ya? Bueno, una vez que tenemos los ingresos, que en el fondo son básicamente las rentas que hemos, ¿cierto?, percibido devengado en Chile o en el exterior, ¿qué rebajo de ese ingreso en un contribuyente de primera categoría del artículo 14? El costo directo. ¿Ya? ¿Qué es el costo directo? Aquí tenemos que ver el costo directo en función de las mercaderías, ¿cierto?, aquellos que se dedican a la compra y venta de mercaderías, de los contribuyentes que transforman, ¿cierto?, las mercaderías que se transforman a su vez en materias primas y eso nos lleva a un producto elaborado. ¿Ya? Entonces vamos al costo directo en función de las mercaderías, ¿ya?, que me dedico yo a compra y venta de las mercaderías. Aquí tengo que distinguir de las adquiridas en el país, ¿ya?, con respecto de las internadas al país por el propio contribuyente. ¿Ya? La adquirida en el país, mi costo será según la factura, contrato o convención, ¿cierto? Y optativamente, ¿ya?, el flete y seguro, hasta las bodegas del adquirente. ¿Ya? Ese es el costo directo en función de las mercaderías adquiridas en el país. ¿Ya? Y las internadas al país por el propio contribuyente, ¿ya?, que tenemos más componentes, pues, que es el valor SIC, ¿ya?, costos seguros del flete hasta el puerto de destino, ¿ya?, los derechos de internación, que están en el caso nuestro en retirada, dado que tenemos bastantes, ¿cierto?, convenios, ¿ya?, o TLC que ha firmado Chile, por lo tanto los derechos de internación están en retirada, pero en aquellos países que no tenemos este tipo de convenios, ¿cierto?,
hay que pagar algún derecho de internación dependiendo del producto. ¿Ya? Adicionamos los gastos de desaduanamiento, ¿ya? Y optativamente los fletes y seguros hasta las bodegas del importador, en este caso, quien está internando naturalmente el producto. Esos son los bienes o mercaderías, ¿cierto?, que hemos adquirido en el mercado nacional, ¿ya? Y el otro en el mercado internacional. Cuando estamos en función de los bienes producidos o elaborados, ¿ya?, el costo está dispuesto o concentrado básicamente en el valor de la materia prima, ¿ya? Y el valor de la materia prima usamos exactamente las mismas reglas con respecto a lo que ya hemos dicho para las mercaderías, ¿ya? Y el valor de la mano de obra. O sea, en otras palabras, aquí tenemos básicamente el costo primo o el primer costo. Los gastos de fabricación o los gastos de elaboración, esos son gastos, ¿cierto?, de inmediato, ¿ya? Recordemos que al punto de vista de los principios contables, ya las normas IFRS, etcétera, el costo es algo distinto. Algo interesante que no ha cambiado, ya que somos un país minero, ¿qué pasa con el mineral extraído? ¿Ya? Incluye, dice, el valor de adquisición de las pertenencias mineras. O sea, si algún minero, empresa 14A, adquirió pertenencias mineras, ese pago de las pertenencias mineras va a ser parte del costo del mineral extraído, ¿ya? Aquí existe un reglamento del Ministerio de Minería, que es bastante antiguo, vigente hasta la fecha, que me indica básicamente cómo. Y lo que tengo que hacer ahí es ubicar, ¿cierto?, cuál es la pertenencia minera que yo puedo extraer, y en función de lo que voy extrayendo, ¿cierto?, proporcionalmente en lo que he adquirido lo voy considerando como costo de ese mineral extraído. Básicamente esa es la situación en este caso, ¿ya? Ahora, los métodos de valoración, ¿cierto?, para el costo, usamos los costos más antiguos, ¿ya?, que es lo primero que entra, es lo primero que sale, o lo vemos por ahí comúnmente como el FIFO, que es una abreviación en inglés, que es el First In, First Out, ¿cierto? O también puedo utilizar el costo promedio ponderado, ¿ya? Desde ese punto de vista, cualquiera de los métodos que puedo utilizar, que son solamente estos dos, ¿ya?, lo debo mantener por 5 ejercicios comerciales, ¿ya? Otro punto interesante que no debemos dejar pasar, la ley en determinado momento me dice bienes enajenados o prometidos enajenar, ¿ya? Que me dice, cuando no han sido adquiridos, fabricados, producidos o construidos los bienes que estoy enajenando o prometidos enajenar, yo debo estimar una utilidad. Hay una utilidad estimada de acuerdo, ¿cierto?, al producto que está involucrado, ¿ya? Y obviamente, como es una utilidad estimada, tengo que efectuar los ajustes en los ejercicios futuros una vez que conozco exactamente cuál es mi costo, ¿ya? Eso tiene algún grado de dificultad, pero todavía existe esta norma, así que cuidado con ella. Se escapa de esa norma la promesa en inmuebles, digamos, porque el costo directo yo tengo que deducirlo en el ejercicio en que se suscriba el contrato de venta, ¿ya?, en la promesa. Y en los contratos de construcción a suma alzada, el costo directo lo deduzco en el ejercicio que se presente cada cobro, ¿cierto? Porque la suma alzada normalmente tiene ese tipo de circunstancias, digamos, ya que yo voy cobrando a medida que va avanzando la obra. Entonces, cada vez que voy cobrando, voy poniendo la proporción correspondiente de ese costo directo, ¿ya? Así que ahí tenemos básicamente nuestra primera parte, digamos, ¿cierto?, que son los ingresos menos el costo directo. ¿Qué viene ahora? El gasto necesario. Y aquí sí que tenemos cambios superlativos importantes, ya, que es necesario conceptualizar, ¿ya? ¿Cuáles son las reglas? ¿Ya? Pagados o adeudados. Desde ese punto de vista, ¿cierto?, si miramos la legislación anterior, estamos exactamente con el mismo requisito, ¿ya?
Estos requisitos son básicamente cumulativos, se tienen que cumplir para yo tener el gasto de carácter necesario. La acreditación o justificación fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué significa eso? Contar con la documentación, ¿cierto?, que me acredite, ¿cierto?, este gasto que estoy incurriendo, ¿ya? Que van a ser facturas, contratos o algún otro documento que ampare, ¿cierto?, ¿ya?, el gasto correspondiente, dependiendo básicamente de la naturaleza de ese gasto, ¿ya? Que correspondan al ejercicio. Y eso es lo que dice la ley, correspondan al ejercicio, pero vamos a ver que aquí hay indirectamente o directamente vamos a ver que hay un cambio, ¿ya? Porque a lo mejor no va a corresponder al ejercicio y yo voy a poder de alguna manera incurrir en ese gasto necesario, ¿ya? Y aquí viene lo más importante. Aquí hay un cambio, cuando me dice que tengan aptitud para generar renta. Que tengan aptitud. ¿Qué significará esto? Aptitud. Veamos qué es lo que dice la ley. Dice que tenga aptitud en el mismo o futuro ejercicio. Entonces, ¿qué habíamos dicho recién? Que la ley también decía que corresponde al ejercicio. Pero aquí cuando me habla de aptitud, que está en la propia ley, me dice en el mismo o futuro ejercicio, ¿ya? Que se encuentren asociados al interés, al desarrollo o mantención del giro del negocio. Importante, súper importante, ¿ya? Y aquí vamos a poner un párrafo de la circular 53 de agosto del año recién pasado, ¿cierto? Que es una circular muy interesante, muy potente, ¿ya? Que los invito, ¿cierto?, a que ustedes la revisen, la vean, ¿cierto? Es larguísima, obviamente, porque no solamente está en función de lo que estamos hablando de la aptitud del gasto, sino que también otros gastos que vamos a comentar y que también están en la posición de impuestos internos sobre el punto. Miren esto que es importante. Dice, de acuerdo con esa definición, o sea, con la que recién hemos dado, dice, no solo son gastos necesarios aquellos desembolsos que generen rentas grabadas con el impuesto de la primera categoría, sino aquellos que sean aptos o tengan la potencialidad para generar renta. Miren esto, que tengan la potencialidad, sea en el mismo ejercicio en que se efectúa el gasto o en los futuros ejercicios. Y esto es lo más importante de la circular en el fondo, ¿cierto? Aunque en definitiva dice, no se generen. O sea, en definitiva, a lo mejor yo no genero el gasto porque incurrí en algún emprendimiento, ¿cierto?, relacionado, ¿cierto?, con mi giro, o incluso podría ir más allá del giro también, ¿ya? Pero no me resultó ese emprendimiento, pero yo incurrí en gastos, y esos gastos sí que van a ser de carácter necesario y los voy a poder, ¿cierto?, rebajar como tales, ¿ya? Así que les vuelvo a insistir, vean esta circular 53, que es súper importante. Por ejemplo, les diría que hay dos cosas que uno podría rápidamente, ya que estamos en función, ¿cierto?, de la Navidad y Año Nuevo, ¿ya?, que de repente en esta circular impuesto interno me dice, mire, usted puede incurrir en gasto con respecto al clima laboral que tenga dentro de la empresa, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con el clima laboral en función de estas fiestas, las fiestas patrias, ¿cierto? Ahora en la Navidad no se incurren en gasto y ahí siempre hemos tenido problemas, que si eran aceptados o no aceptados. Teníamos altas dificultades con respecto a eso. Hoy día yo diría que al mirar esta circular, al analizar esta circular, no deberíamos tener absolutamente ningún problema en hacer o efectuar ese tipo de gasto, ¿ya? Otra cosa importante que también habla este circular, cuando yo quiero fidelizar a nuestros clientes, ¿ya? Y yo incurro ahí en gasto para fidelizar a nuestros clientes. Y eso lo vemos a diario con respecto a las distintas empresas, ¿cierto?, que hacen muchos tipos de gastos para que tener de alguna manera, ¿cierto?, al cliente que no se les vaya hacia ninguna página, ¿ya? Así que los invito, ¿cierto?, nuevamente a que miren esta circular, ¿ya? Es muy importante, es muy potente, ¿cierto?, en este asunto de la aptitud del gasto. Hay una serie de ejemplos ahí que no dejen pasar, ¿ya? Otro punto importante, ¿cierto?, que nos ha tocado vivir en estos últimos años, ¿cierto? Ya llevamos prácticamente 2 años con esto, ¿no? ¿Ya?
son los gastos del COVID. ¿Ya? Y ahí está la circular 32 de fecha 29 de abril del 2020, o sea, prácticamente cuando recién se inició, ¿cierto?, este problema del COVID en el país, ¿ya? Y el impuesto interno reaccionó rápidamente porque obviamente el país también fue declarado en su oportunidad, ¿cierto?, que teníamos una calamidad o catástrofe nacional producto de esto, ¿ya? Y esta circular también deja entrever, mal dicho, dice categóricamente que los gastos relacionados con el COVID que han incurrido las empresas son un gasto de carácter necesario, con todo lo que nos ha significado, ¿cierto?, incurrir en todo ese tipo de gastos. Otra circular importante que tengan presente. Otros gastos necesarios. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces más o menos la situación, ¿cierto?, de cuando estamos en presencia de un gasto de carácter necesario, los requisitos que tiene que cumplir. ¿Ya? Pero este artículo 31, donde están los gastos necesarios, ¿cierto?, tiene otras reglas con respecto a gastos bien específicos. ¿Ya? Perdón, los gastos incurridos en el extranjero, ya me había pasado un poquito adelante, perdónenme, ¿ya? También son gastos de carácter necesario, tengo que tener la documentación, ¿cierto?, correspondiente, si está de alguna manera en idioma extranjero lo tengo que traducir, ¿ya? Los indicados en el artículo 59 de la ley de la renta, celebrado con partes relacionadas, ahí hay gastos que están afectos básicamente al impuesto adicional, y para que cuando estoy con partes relacionadas tengo que tener declarado o pagado el impuesto adicional. Aquí también tenemos que tener un cuidado con respecto al impuesto adicional, que es lo que está el pago al exterior, que pueden estar relacionados con el impuesto adicional, que hay que hacer alguna retención, la propiedad industrial, la intelectual, intereses, servicios prestados en el extranjero, primas, seguros, fletes marítimos, arrendamiento de nave extranjera, arrendamiento de bienes y capital. Este impuesto adicional tiene una serie de hechos gravados con distintos tipos de tasas, ¿ya? Incluso también dentro del propio 59 hay exenciones propiamente tal. De ese punto de vista, también hay que tener cuidado con los convenios de doble tributación, porque en los convenios de doble tributación, el artículo 59 está en diversas situaciones condicionado al convenio, ¿ya? Y el convenio está indicando una tasa menor a la que está en la ley de la renta, entonces hay que respetar la tasa del convenio, ¿ya? Pero puede haber una exención, ¿ya? O a su vez puede haber una no aplicación del impuesto adicional, o sea, un hecho no grabado desde el punto de vista del convenio. Y eso hay que tener cuidado, ¿cierto? Que es cierto que la ley me está diciendo que en parte razonada yo tengo que tener declarado y pagado el impuesto adicional, pero hay que cuidar que podría estar en alguna de estas situaciones con respecto a los convenios y a la propia ley de la renta, que tiene sus propias exenciones. Los gastos de automóvil station wagon, un pequeño cambio, pero sí exactamente lo mismo, ¿ya? Ya no son gastos los que están relacionados a la adquisición, arrendamiento, ¿cierto?, que no es el giro habitual, combustible, lubricante, reparación, seguro y en general los gastos para la mantención y funcionamiento. Eso sigue vigente, ya, excepto cuando lo autorice el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Pero aquí sí que tiene fundamental, ¿ya? Eso está en el artículo 31, primero la de la renta, que no ha cambiado mayoritariamente, ¿ya? Y ahora entramos a los gastos específicos, que me haya saltado un poquito, ¿ya? Esto está en el inciso cuarto, artículo 31, ¿ya? Y aquí sí que hay un cambio importante, ¿ya? Que ya, esto era una interpretación que tenía impuesto interno, pero ahora la vemos dentro de la ley correspondiente, producto de la redacción que tiene la ley 21.210. Entonces me dice, mire, procederá la deducción de los siguientes gastos especiales, siempre que, además de los requisitos que para cada caso se señale, se cumplan los requisitos generales, ¿cierto?, del inciso primero, o sea, lo que estábamos hablando, ¿cierto?, básicamente la aptitud del gasto, digamos. Obviamente después me dicen la medida que a estos últimos les sean aplicables estos requisitos generados conforme a la naturaleza del gasto respectivo, porque de repente vamos a ver que hay cierto tipo de gastos que no tienen por qué cumplir con ninguno de este tipo de situaciones, que los vamos a nombrar en su oportunidad, ¿ya? Este artículo 31 contempla 14 números con algunos bis, ¿ya? Así que son más de 14 en definitiva, ¿ya? Como digo, con algunos bis. No los vamos a ver todos, sino que vamos a tratar de ver aquellos más importantes
o que a nosotros nos parecieron que son más importantes para los efectos de este taller del día de hoy. Hablamos de los intereses, pagados o devengados, sobre cantidades adeudadas. Aquí hay algo súper importante, producto de esta aptitud del gasto, porque se eliminó el párrafo que estaba relacionado con los intereses de bienes que no producen rentas gravadas, ¿cierto?, en la primera categoría. ¿Ya? Eso se eliminó porque ya dijimos que ya la ley, en función de la aptitud y el propio Servicio de Impuesto Interno, me están diciendo que aunque en definitiva no se produzcan rentas, ¿cierto?, el gasto siempre va a poder ser tomado como tal. ¿Ya? Entonces se tuvo que eliminar obviamente esa parte, ¿cierto?, que me condicionaba el gasto a que el bien produjera renta. ¿Ya? Dentro de los intereses y demás gastos financieros, esto sigue vigente, ¿ya?, que está relacionado con créditos que destino a la adquisición de derechos sociales, acciones, bonos y en general cualquier tipo de capitales mobiliarios, o sea, el mercado financiero. ¿Ya? Y de ese punto de vista, ¿ya?, por ejemplo, tenemos a las acciones, ¿ya?, las acciones que yo compro en bolsa y vendo en bolsa que tienen presencia bursátil, ¿cierto? Sabemos que eso me produce un ingreso no renta. ¿Ya? Y ese ingreso no renta, ¿ya?, o esa compra de las acciones, podría haberse estructurado de acuerdo con un crédito. Yo pedí un crédito para esto, estoy pagando intereses. Pero esos intereses, en teoría, están relacionados con algo que va a ser no renta. Pero la ley aquí me dice, mire, no tiene ningún problema en que ese tipo de inversiones que usted efectúa, aunque le produzca un ingreso no renta o le produzcan, ¿cierto?, alguna exención, ¿ya?, el gasto usted lo puede considerar como tal con respecto, ¿cierto?, a un gasto de carácter necesario para estos efectos. Eso no ha cambiado, que es importante por otra cosa que vamos a ver más adelante. Los impuestos. Los impuestos establecidos por leyes chilenas, pero obviamente en la medida que estén relacionados con el giro del negocio y tengan esta actitud correspondiente. ¿Ya? Dentro de eso, por ejemplo, están las contribuciones de bienes raíces. Pero cuando no es crédito, porque en determinadas circunstancias la contribución de bienes raíces podría ser un crédito contra el impuesto, ¿cierto? Cuando es un crédito, obviamente no pasa a ser un gasto necesario. Pero si no constituye un crédito, que mayoritariamente es lo que está ocurriendo ahora, ¿cierto?, esas contribuciones de bienes raíces son un gasto de carácter necesario. ¿Ya? Me dice de repente, los impuestos de la ley de la renta no se aceptan como gasto. Entonces, el propio impuesto de primera categoría sabemos que no es un gasto aceptado, ¿cierto? ¿Ya? Pero sí son un gasto aceptado desde el punto de vista de la ley de la renta, impuestos que están en la propia ley de la renta, el impuesto específico de la actividad minera, el royalty, es un gasto aceptado. El impuesto al sobreendeudamiento, cuando yo traigo créditos al exterior, tengo que hacer toda una relación de endeudamiento del 3:1 con respecto a mi capital propio, etcétera, ¿cierto? Y si ahí tengo un exceso de endeudamiento, tengo que pagar un determinado impuesto, ¿ya?, que es básicamente el impuesto adicional del 35% menos ciertas rebajas que tengo ahí, ¿ya? Ese impuesto que tengo que pagar sí que es un gasto aceptado y está en la propia ley de la renta. Entonces, ya, la propia ley tuvo que decir en su oportunidad, miren, en estos casos sí. ¿Ya? ¿Qué otros podríamos, o qué otros gastos, perdón, qué otros impuestos? ¿Ya? El impuesto anual sobre las emisiones de compuestos contaminantes que están establecidos en la ley 20.780. ¿Ya? Los impuestos verdes que llaman de repente por ahí, que no sé por qué le llaman verdes. ¿Ya? La contribución para el desarrollo regional establecida en el artículo 32 de la ley 21.210. ¿Ya? O sea, cuando hay contribución de desarrollo regional, estos son inversiones sobre 10 millones de dólares, entonces ahí tienen que incurrir en determinado impuesto. Ese impuesto naturalmente va a ser un gasto de carácter necesario. ¿Ya? Aquí algo que está en la circular 53, pero hay que tener cuidado, que la propia 53 me dice, ojo con lo que dije en alguna oportunidad en la circular 64. Voy a intentar aclarar esto, porque me dice, copia textual lo que dice la 53. Dice, el IVA que le ha sido recargado en una operación podrá ser rebajado como gasto
Si el contribuyente no tiene derecho a crédito fiscal conforme lo dispuesto en la ley sobre impuestos a las ventas y servicios, ¿ya? Pero hay un llamadito por ahí y me dice, mire, podría ser costo según la circular 64 del año 78. ¿Qué significa esto, digamos? Que yo tengo que ver básicamente en qué estoy incurriendo, ¿ya? ¿Cuál es el pago que estoy efectuando que está afecto a IVA? Si estoy comprando un bien del activo fijo y yo no soy un contribuyente del IVA que no puedo recuperar, obviamente, ese IVA, no me cabe la menor duda, ¿cierto? Que ese IVA es parte del costo de ese bien, ¿ya? En los gastos que incurro, ¿cierto? Si no soy un contribuyente del IVA y incurro en determinado tipo de gasto, ¿cierto? Ese gasto, ¿cierto? Va a ser en su totalidad gasto, incluyendo obviamente el IVA, ¿ya? En cambio, cuando yo tengo IVA que no puedo recuperar íntegramente porque tengo ventas afectas a IVA y ventas que no están afectas o hechos no grabados, tengo que hacer una proporción, ¿cierto? Esa proporción que no puedo recuperar como IVA, esa sí que es un gasto de carácter necesario, ¿ya? Por ahí va la temática, ¿ya? Entonces, hay que volver a ver, ¿cierto? Una circular muy antigua, fíjense ustedes, que es del año 78, y que en esta circular 53, que hemos mencionado tantas veces, el servicio se encarga de decir, ojo, con esta circular o con lo que yo dije en su oportunidad, ¿ya? Los impuestos pagados en el extranjero, ¿ya? Y aquí yo siempre hago una pregunta, ¿son un gasto aceptado? Y yo siempre digo, depende de la situación, ¿ya? ¿Y qué depende de la situación? Básicamente depende si yo ese impuesto que tengo en el extranjero lo puedo utilizar como crédito, no contra los impuestos chilenos. ¿Y qué depende de eso? Depende básicamente de las normas que están en el artículo 41A de la ley de la renta. Algunas cosas también están en el 41B, que básicamente son las normas, ¿cierto?, de doble tributación, que están ahí en función de qué impuestos puedo recuperar, ¿ya? Y los convenios de doble tributación. Entonces, va a ser muy distinto cuando yo estoy en un país o generando una renta en un país con el cual no tengo convenio, ahí me manda prioritariamente el artículo 41A, que cuáles son los hechos grabados o las utilidades o rentas del extranjero que han pagado impuestos extranjeros y que puedo utilizar como crédito contra los impuestos chilenos, ¿ya? Y en el caso de los convenios, hay que ver en el convenio también cuáles son las rentas. Yo diría que mayoritariamente, prácticamente son todas las rentas que están tipificadas en los convenios, ¿ya? Las que me permiten, ¿cierto?, recuperar los impuestos pagados en el exterior contra los impuestos chilenos. Entonces, si puedo recuperar como gasto, perdón, como crédito el impuesto que he pagado en el exterior, no va a ser un gasto, obviamente, y si no puedo recuperar ese impuesto, naturalmente que será un gasto. Eso es lo que tienen que tener presente con los impuestos pagados al extranjero. Pasemos a las pérdidas. Aquí también hay cosas interesantes, importantes que están. La ley me dice, mire, las pérdidas sufridas por el negocio o la empresa y que comprende las que provengan de delitos contra la sociedad, ¿ya? Ahí hay que mirar el circular 42 del año 19, ¿cierto? Una circular importante, ¿ya? Se publicó en el diario oficial de fecha 7 de noviembre de ese año. Esta circular 42 me habla generalmente de los daños a la propiedad o los siniestros que se pueden producir, incendios, etcétera, ya, daños por catástrofe, ya que somos país que siempre estamos, parece, con el signo de que nos pase algo, ya, país muy sísmico también, ¿cierto? Las pérdidas de existencia, ya los avisos que hay que dar al Servicio de Impuestos Internos, ya el requerimiento de acreditación, el control de la existencia, ya la contratación en terreno, con respecto a la luz fiscal de los bienes raíces, una circular bien interesante, ¿cierto? ¿Para cuándo? ¿Ya? Eso es los delitos contra la propiedad.
¿ya? Pero también aquí nos vamos a encontrar con algo que ya hasta el año 19 estaba tipificado, impuestos internos lo había manejado a mi juicio bastante bien, pero no estaba en la ley, obviamente, y ahora se incluyó en la ley, ¿ya? La 20.210 de febrero del 20. Dice, se incluye también la deducción del costo para fines tributarios de aquellos alimentos destinados al consumo humano. Y ya se agregan más cosas, alimentos para mascota, productos de higiene y aseo personal, ya los productos de aseo, limpieza, libros, habla ahora, artículos escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción, etcétera, ¿ya? ¿Ya? Cuyas características y condiciones se determinan mediante resolución del servicio. ¿Ya? Ha estado un montón de resoluciones antiguamente impuestos internos con respecto, ¿cierto?, a las fundaciones o las ONG que se dedican a captar, en especial, ¿cierto?, de los alimentos destinados al consumo humano que están próximos a vencer y desde ese punto de vista se destinan, ¿cierto?, a instituciones que no tienen fines de lucro y para gente de escasos recursos. ¿Ya? Eso ahora está en la ley. Del mismo modo, se procederá con la entrega gratuita de especialidades farmacéuticas, pero aquí hay que cumplir con el reglamento que emite el Ministerio de Salud para el control de estos productos farmacéuticos, porque no es llegar y decir que el producto está vencido o próximo a vencer para que se pueda seguir, ¿cierto?, consumiendo. Así que ya esto también hoy día está dentro del concepto de las pérdidas, por si acaso, como gasto. ¿Ya? También se agregó, en conformidad a lo dispuesto en la ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, ¿cierto?, que hay una responsabilidad extendida, habla del productor, para el fomento al reciclaje. ¿Ya? Dice, no se aceptará como gasto y se afectará con el impuesto del artículo 21, o sea, 40%, la destrucción voluntaria de materias primas, insumos, bienes procesados, terminados, que pueden ser entregados gratuitamente en los términos de los párrafos anteriores. ¿Ya? Así que este tipo de empresas, con respecto al reciclaje, esa ley tan especial, ¿cierto?, hay que hablar con quienes se dedican a toda la cosa ambiental, porque son leyes muy específicas, muy complicadas, ¿ya?, que están en esta situación y voluntariamente, ¿cierto?, destruyen estos bienes, eso les cuesta un 40%. O sea, aquí hay como una especie de decir, a ver, ya, usted, si puede entregar esto gratuitamente, hágalo, digamos, y no incurra en el 40%. ¿Ya? Tema. Y hablemos de las pérdidas de ejercicios anteriores. Incluye naturalmente las pérdidas del ejercicio. O sea, cuando habla de pérdidas de ejercicios anteriores, incluye la pérdida del propio ejercicio más las que pueda traer uno de arrastre de ejercicios anteriores. ¿Ya? Deben imputarse en primera medida a los retiros o dividendos afecto al impuesto global complementario adicional que la empresa, la sociedad está recibiendo. ¿Ya? Por eso que estamos hablando del percibido de otras empresas o sociedades. ¿Ya? Y eso nos permite el PPUA, o sea, recuperar el impuesto de primera categoría que traiga involucrado, ¿cierto?, este retiro que estoy efectuando de otra empresa o el dividendo, ¿cierto?, que me han entregado una sociedad anónima o una sociedad por acciones. ¿Ya? Y el saldo que no puedo imputar va hacia las utilidades futuras. Eso no nos ha cambiado. ¿Ya? Ahora hay que tener cuidado con el PPUA porque esto está en retirada, ¿cierto?, por el año tributario 2022, o sea, que corresponde a este año comercial, ¿ya? Solo se puede recuperar un 80%, ¿ya?, sobre la cantidad percibidas como dividendo retiro o un 80% de la pérdida. Entonces tengo que hacer los dos cálculos. ¿Cuál es el 80% de la cantidad percibida como dividendo y el 80% de la pérdida? Y naturalmente, como la ley siempre en estos casos se pone, cuando me habla de este tipo de situaciones, me dice, ¿qué es lo que va usted a recuperar como PPUA? La cantidad que resulte menor. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Esto está en el artículo 27º transitorio de la ley 21.210 y que tenemos prácticamente 2 años más de recuperación en que los porcentajes obviamente van bajando. ¿Ya? Así que por el tributario 23 y 24 vamos a poder seguir recuperando PPUA, pero a contar del 25 no más. ¿Ya? Las pérdidas van a ir solamente hacia futuro.
si es que no los cambia la ley. ¿Ya? Si quieren ahondar en los cálculos, y hay una serie de ejemplos interesantes, etcétera, ya remítanse a la circular 19 de fecha, ¿cierto? 1 de abril del año 21, de este año. Sigue el asunto de las empresas con pérdidas. Si hay cambio en la propiedad, podría tener la posibilidad de no poder deducir dichas pérdidas. Y eso es cuando tomo el control del 50% y en el fondo, ¿cierto?, la empresa con pérdida no tiene bienes suficientes, etc. Son cascarones en definitiva. ¿Ya? Esto sigue presente, no ha cambiado en absoluto, ¿cierto?, este tipo de situaciones en las empresas con pérdida. Créditos incobrables. Aquí sí que hay cambios súper importantes también. Sigue el concepto de agotar potencialmente los medios de cobro. Pero también yo puedo castigar el crédito incobrable según un porcentaje fijado por el Servicio de Impuestos Internos o castigar pasado los 365 días. El agotar potencialmente los medios de cobro, recuerden que hay circulares de impuestos sobre el punto, ¿cierto? Tengo que cumplir con una serie de requisitos, eso sigue absolutamente vigente, ¿ya? Con lo que eso significa, ¿ya? Pero estas dos situaciones nuevas, castigar según porcentaje fijado por el servicio o castigar pasado los 365 días, no significa que tengo que agotar potencialmente los medios de cobro. Lo que tengo que justificar ahí es que la deuda ya está vencida, ¿ya? El crédito que tengo que cobrar, la factura, ¿ya?, o la cuenta correspondiente está vencida. Esa es la justificación, ¿cierto?, que me pide obviamente la ley, ¿ya? Estos dos últimos conceptos, ¿ya?, no se aplica para empresas relacionadas, según la definición que está en el Código Tributario, que también la introdujo la Ley 21.210, que es terriblemente amplio de quiénes son los no relacionados, que ya lo hemos visto y definido en otra oportunidad en otros talleres. En especial me acuerdo uno que hizo Mario Cayupán en su oportunidad, ¿ya? ¿Cuáles son los porcentajes que ha fijado el Servicio de Impuestos Internos? ¿Ya? Y habla de un rango temporal de incobrabilidad, ¿ya? Me dice, si ya pasó, ¿cierto?, el tiempo que tenía que pagar y eso va entre 1 y 90 días, yo podría castigar un 5%. Si va de 91 a 180 días, puedo castigar un 25%. Y de 181 a 360 días, un 50%. ¿Ya? Eso está en una resolución, la 121, del 29 de septiembre del año pasado. ¿Ya? Perdón. Pero la más importante, a mi juicio, es esta. Castigar pasado los 365. ¿Ya? Porque me basta, ¿cierto?, pasar esos 365 días y castigo obviamente el 100%. Ahora, la definición o cuál tomar, ¿cierto?, el agotar los medios o en función de estos días, porcentajes menores o pasados los 365 días, la decisión es de ustedes como contribuyentes, ¿ya? Yo esperaría siempre los 300, pasados los 300, o sea, al 366 castigo 100%. ¿Ya? Depreciaciones. Aquí también tenemos cambios que también, a mi juicio, son importantes y la decisión es de ustedes como contribuyentes. Seguimos con la normal o general, que está en la propia ley de la renta, ¿cierto? La acelerada, que también está en la propia ley de la renta, ¿ya? Y la especial, estos tres conceptos están en la propia ley de la renta. Ya vamos a ver qué corresponde una y otra, ¿ya? Y tenemos leyes especiales. La norma general está en función de los años de vida útil fijado por el Servicio de Impuestos Internos. Y en general todas las depreciaciones están en función básicamente de los años de vida útil que fija el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya?, sobre el valor neto, ¿ya? Los años de vida útil están en esta resolución 43 del año 2002,
vigente todavía a la fecha. Ahí está el listado, ¿cierto?, de los años de vida útil que ha fijado el Servicio de Impuesto Interno por los distintos tipos de actividades. Si por alguna circunstancia hay algún bien que no está en ese listado, la propia resolución y las instrucciones que ha dado impuestos sobre las depreciaciones me dice, mire, trate de asimilarla a algunos de los bienes que están en el listado y si no se puede efectuar esa asimilación, entonces pídame a mí como impuesto interno que le fije esos años de vida útil. ¿Ya? La acelerada, que dijimos está en la propia ley de la renta, estos son de bienes adquiridos nuevos o internados por el contribuyente, o sea, los importados directamente por el contribuyente. ¿Ya? No pueden ser bienes usados. Equivale a 1/3 de la normal, ¿ya? Pero solamente para los efectos del impuesto de la primera categoría. ¿Ya? Recuerden que cuando estamos en acelerada nos surge el DAN, el DDAN, ¿cierto? Que tenemos que controlar, ¿cierto?, esta diferencia de depreciación entre la normal y la acelerada, ¿ya?, en los registros correspondientes. Esto no ha cambiado hasta la fecha. En la acelerada no aplica cuando la vida útil es inferior a 3 años. ¿Ya? El especial es en la propia ley de renta, ¿ya?, es a petición del contribuyente, ¿ya? Yo tengo que darle los lineamientos a impuesto interno de por qué necesito una depreciación distinta a la normal o distinta a la acelerada, básicamente en función de las características de mi actividad, de mi empresa, de mi sociedad, en función de los bienes que estoy utilizando en ella. ¿Ya? Me habla todavía a petición del Comité de Inversiones Extranjeras, como tal el comité no existe, ha cambiado de nombre, es otra entidad, pero que maneja exactamente las mismas tipos de situaciones. ¿Ya? Y esto es una solicitud ante el director regional del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Y es atribución del director, ¿cierto?, acceder o no a esa petición. ¿Ya? Hablemos de los bienes inservibles, que está también dentro de la ley de la renta, cuando me dice que tratando de bienes que se han hecho inservibles para la empresa antes del término, ¿cierto?, de la vida útil o del plazo que se ha fijado o se ha asignado, ¿cierto?, al bien correspondiente, dice podrá aumentarse al doble la depreciación correspondiente. Aquí en su oportunidad siempre uno empezaba a discutir qué significa aumentar al doble, en especial cuando yo estaba en una depreciación acelerada. ¿Ya? Eso lo aclaró en algún momento Impuestos Internos. Creo que no puse el oficio, pero lo puedo. Como esta presentación la vamos a, como siempre, a poner a disposición de ustedes en la página correspondiente, les voy a agregar el oficio correspondiente. ¿Qué dice ese oficio? Que yo llevo al doble la depreciación que ya vengo efectuando. O sea, si estoy en la normal, entonces al doble, ¿cierto?, de lo que me queda de esa normal. Y estoy en la depreciación al doble, ¿cierto?, de lo que me queda de esa acelerada. Digamos. Eso es lo que indica básicamente las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Dentro de la ley de renta hay una depreciación para pymes, para aquellos que tienen ingresos del giro igual o inferior a 100.000 unidades de fomento en los últimos 3 ejercicios, ¿ya? Para bienes nuevos o usados, esto sí que es interesante con respecto a las pymes, ¿ya? Y la vida útil equivale a 1/10 de la normal, ¿ya?, despreciándose los decimales. Y no puede ser obviamente inferior a 1 año, ¿ya? Hay un pequeño cambio en función de los ingresos, pero básicamente estamos en la misma temática anterior. ¿Ya? Y aquí en el nuevo. Depreciación instantánea parcial. Esta la trajimos a colación para ver los cambios. El artículo 21º transitorio de la ley 21.210 para bienes nuevos o importados adquiridos entre el 1 de octubre del año 19 y el 31 de mayo del 2020, ¿ya?, ¿qué puede hacer? Un 50% instantánea y el otro 50% podría aplicar la depreciación acelerada del artículo 31.5 del 5 bis de las pymes, dependiendo de dónde estaba. ¿Ya? O sea, aquí hubo algo
parcial, pero que tuvo vigencia solamente hasta los bienes adquiridos el 31 de mayo del 2020, por lo tanto todavía me está quedando ese 50% que estoy depreciando en este año, digamos, una parte correspondiente, ¿ya? Y al final, obviamente, esto debe quedar siempre en un peso, ¿ya? Este artículo fue modificado por la ley 20.256. Si ustedes quieren ahondarse un poquito más en eso, vean la circular 11 del año 21, que está en relación a esa ley 21.256, ¿ya? Que tiene otras cosas relacionadas, ¿cierto?, con modificaciones tributarias, no solamente la depreciación, ¿ya? Hubo una depreciación instantánea en el artículo 22º transitorio, la 21.210, para bienes nuevos o importados, adquiridos también entre el 1 de octubre del 19 y el 31 de mayo del 20, ¿cierto? Pero en la región de la Araucanía, ¿ya? Estaba sujeto a ciertos requisitos, ¿ya? Y obviamente también deben quedar en un peso, ¿ya? Y también, si quieren ver algo más, vean esa circular 11 que ya hemos mencionado de este año, ¿ya? Y aquí viene lo interesante para todos los contribuyentes, ¿ya? El artículo 22º transitorio de la ley 21.210, que fue agregado por la ley 21.256, ¿ya? Para bienes nuevos o importados, adquiridos entre el 1 de junio del año 2020 y el 31 de diciembre del 2022. O sea, todavía vamos a tener por bienes adquiridos el próximo año que me puedo acoger a una depreciación instantánea. Miren lo importante de esto. Y obviamente debo quedar un peso, ¿ya? Esto me trae a colación el DDAN, vamos a tener que controlarlo, ¿ya? Este artículo fue agregado, este artículo 22º transitorio de la ley 21.210, que fue publicado en febrero del año 20, ¿cierto? Fue modificado por la 21.256 desde el año, ¿cómo se llama? 21, ¿ya? Perdón, del 20, ¿ya? Y deben quedar en un peso, obviamente, pero miren qué importante, depreciación instantánea, ¿ya? Y no tengo que dar explicaciones de ningún tipo, no está sujeto a ningún tipo de requisito, ¿ya? Si quieren ahondar un poco más o ver lo que estamos diciendo, los invito a la circular 11 de este año, ¿ya? Y aquí vamos a hablar también, dentro de este rango, que no es depreciación, a pesar que de repente la ley en un párrafo dice depreciación, pero después como que rectifica y habla de el término mejor, digamos, ¿ya? Y que habla amortización de intangibles, ¿ya? ¿Pero de qué tipo de intangibles? La propiedad industrial, que está regida por esta ley, la 19.039, ¿ya? La propiedad intelectual, que está regida por la ley 17.336, ¿ya? La propiedad industrial básicamente la maneja el Ministerio de Economía a través del INAPI, ¿ya? El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. La propiedad intelectual, esto básicamente hoy el Ministerio de la Cultura, y esta otra intangible que es las nuevas variedades vegetales, que son la ley 19.342, que básicamente, ¿cierto?, interviene ahí el SAC, ¿ya? Un departamento de esa institución. ¿Qué significa esto? Que intangibles adquiridos en esta propiedad industrial, intelectual o vegetal, adquiridos entre el 1 de junio del año 2020 y el 31 del 2 al 22, coetáneo con la instantánea, ¿cierto?, de depreciación de activos fijos, ¿ya? También puedo hacer una amortización instantánea, pero tengo que quedar en un peso, ¿ya?, de estos intangibles. Y deben cumplir con las inscripciones correspondientes de la propiedad industrial, intelectual y la vegetal, porque están reguladas, ¿cierto?, con los requisitos correspondientes en las leyes que estamos indicando, ¿cierto?, en esta transparencia, ¿ya? Deben cumplir con esa inscripción. O sea, para poder amortizar instantáneamente lo que estoy pagando al adquirir una propiedad industrial, intelectual o de variedad vegetal, necesito que estén inscritas de acuerdo con estas disposiciones en las instituciones que ya hemos señalado, ¿ya?
Esto está establecido por la ley 21.256, mayores instrucciones, ¿ya? En la circular 11 del año 2021, ¿cierto? Aquí tienen que haber los contratos correspondientes, facturas, etcétera, de lo que estoy adquiriendo en relación a este tipo de intangible, ¿ya? Aquí hay algo importante porque me dice, mire, el servicio podrá revisar o fiscalizar los valores que correspondan a estas operaciones que se van a acoger a esta amortización instantánea de intangible, ¿ya? Y puede aplicar obviamente el artículo 64 del Código Tributario, ¿cierto? Que puede hacer una tasación, porque aquí no es fijar cualquier valor y en los intangibles yo sé que hay dificultades para fijar los valores correspondientes. De alguna manera a lo mejor tengo que tener tasación de terceros para ver cuál es el valor correspondiente, ¿ya? O lo contemplamos en el artículo 41E de la ley de la renta. Eso es cuando estoy comprando hacia el exterior. Ahí está, ¿cierto?, los precios de transferencia, en especial con partes relacionadas, o cuando yo estoy, ¿cierto?, adquiriendo, ¿cierto?, en situaciones que son paraísos tributarios o algo por el estilo, ¿ya? O sea, aquí puede haber un control bastante importante o una fiscalización de impuestos internos con respecto a este tipo de intangibles, ¿ya? Y lo otro, en el segundo párrafo que estamos indicando ahí, me dice, mire, asimismo este servicio, ¿ya?, lo copié textual de la circular, deberá revisar anualmente el gasto por amortización de intangibles en caso de que dicho desembolso corresponda a un monto superior al 30% de la renta líquida imponible del contribuyente. Eso está en la ley, ¿eh? O sea, la ley obliga a impuestos internos a revisar anualmente cuando estamos en ese tipo de situación. Así que esto lo vamos a ver probablemente en alguna parte del formulario 22 o las instrucciones para llenar, ¿cierto?, la declaración del año tributario, ¿cierto?, que se nos aproxima en el próximo abril, ¿ya? Tengan presente esto porque es importante, ¿cierto?, la apertura de esta situación de los intangibles, ¿ya? De hecho, cuando uno mira la ley 20.256, hay un pasaje por ahí, ¿cierto?, en que se dice, mire, se va a hacer un estudio, van a haber ciertas situaciones interesantes para ver si es conveniente seguir en el futuro con amortización de los intangibles, ¿ya? Supongo que va a ser algo similar a la depreciación de los activos fijos, ¿ya? Y para control de este tipo de situaciones, ya Impuestos Internos sacó una resolución que me dice, mire, deben informar al Servicio de Impuestos Internos las transacciones de estos intangibles, ya las adquisiciones que se han efectuado, ¿cierto? Las siguientes instituciones. El INAPE, que eso corresponde básicamente a la propiedad industrial. El Departamento de Derechos Intelectuales, ¿ya?, del Ministerio de la Cultura, ¿ya?, para la propiedad intelectual. Y el Departamento de Semillas del SAC para las variedades de carácter vegetales, ¿ya? Esos son los que le van a dar, naturalmente, la información al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y está la resolución 134, véanla, porque lo que le está pidiendo a estas instituciones es el total de las transacciones que se han realizado en el periodo correspondiente, naturalmente para la fiscalización que tenga que hacer el Servicio de Impuestos Internos. Pasemos a las remuneraciones, que también tenemos cambios muy importantes. Me habla naturalmente de los sueldos, salarios. Miren, todavía está usando el concepto de salarios, ¿ya? Y otras remuneraciones pagadas o deudadas por la prestación de los servicios personales, ¿ya? Son gastos de carácter necesario en la medida que cumplen naturalmente las condiciones del requisito de los gastos que ya hemos enunciado en su oportunidad, ¿ya? Se aceptarán como gastos, me dice, las asignaciones de movilización, alimentación, viático, las cantidades por concepto de gastos de representación, cuidado con eso, ¿ya?, hay que justificar eso, participaciones, gratificaciones legales y contractuales, indemnizaciones, como así también otros conceptos o monumentos de similar naturaleza, siempre que los mismos guarden relación directa con la naturaleza de la actividad de los trabajadores de la empresa, ¿ya? Que es lo que se ha venido cumpliendo básicamente, pero ya
está mejor expresado, a mi juicio, en esta reacción. ¿Ya? Pero aquí viene algo importante. Las voluntarias. Recuerden que las voluntarias en impuesto interno nos ponían una serie de condiciones de tipo universal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya no va. Porque me dice, tratándose de pagos voluntarios por estos conceptos, remuneraciones, se aceptarán como gasto cuando se paguen o abonen en cuenta y se tengan o retengan los impuestos que sean aplicables. ¿Ya? O sea, ya no me lo está condicionando, ¿cierto?, a todos los trabajadores, que cumpla con una universalidad, ni nada por el estilo. ¿Ya? Acá ahí tenemos una amplitud que no deja de ser relevante. Importancia de la empresa. Hay que tener cuidado. Esto sigue, ¿eh? Tratándose de personas que por cualquier circunstancia personal o por la importancia de su área en la empresa, como socio, accionista, etcétera, cualquiera que sea la condición jurídica de esa empresa, de esa sociedad, que hayan podido influir desde a juicio de la dirección regional en la fijación de sus remuneraciones, estas solo se aceptarán como gasto en la parte que, según el servicio, sean razonablemente proporcionadas a la importancia de la empresa, a las rentas declaradas, a los servicios prestados, a la rentabilidad del capital, y siempre el juicio, naturalmente, los impuestos que procedan respecto a quienes perciban tales pagos. Aquí podría haber una especie de suerte de doble tributación, ¿ya? Porque toda la renta que está percibiendo estas personas que tienen influencia en la fijación de las remuneraciones van a estar afectadas a los impuestos personales, ¿ya? Pero el exceso de gasto que me puede rechazar el director regional, eso podría estar afectado, ¿cierto?, dependiendo por el 40% del impuesto personal también digamos, ¿ok? ¿Qué es lo que me está pidiendo realmente esta norma, en otras palabras, digamos? Que yo esté pagando remuneración de acuerdo con el mercado, de acuerdo con la importancia de la empresa, etcétera, digamos. Eso es lo que está detrás, ¿cierto?, de esta situación con respecto a este tipo de personas que tienen mucha influencia en fijar las remuneraciones que les corresponden a ellos, ¿ya? Recuerden el sueldo patronal, eso ya no va, digamos, ya no tenemos el sueldo patronal como antes, digamos, pero no obstante eso, la reacción hoy día de esta norma me dice, no obstante disposición legal en contrario, para fines tributarios, ¿no? O sea, podría desde el punto de vista legal, laboral, a lo mejor tener una situación distinta, digamos, pero para fines tributarios, me dice, se aceptará como gasto la remuneración razonablemente proporcionada en los términos del párrafo anterior, que se asigne al socio, accionista o empresario individual que efectivamente trabaje en el negocio de la empresa. ¿Ya? Esa es la condición, ¿cierto?, que me está pidiendo, ¿ya? Y en todo caso, dichas remuneraciones se consideran renta del artículo 42, número 1. ¿Ya? O sea, tan afecta al impuesto único. ¿Ya? Ahí, en la circular impuestos internos se encarga de decir categóricamente que no es necesario, ¿cierto?, que yo tenga que efectuar imposiciones sobre esas remuneraciones. ¿Ya? Ahí hay que ver cuál es la parte laboral, si me obliga o no a imposiciones. ¿Ya? Pero el punto de vista tributario, por eso que, si se fijaron, me dice para fines tributarios, ¿cierto?, se considera obviamente un gasto de carácter necesario. En la medida que sea una remuneración, nuevamente hablemos que sea de mercado, estoy pagando más allá de la cuenta, ¿ya? Y después agrega, mire, que es importante, asimismo se aceptará como gasto las remuneraciones pagadas al cónyuge. Recordemos que antiguamente una remuneración pagada al cónyuge no era un gasto aceptado, ahora lo es, digamos, ¿ya? Pagas al cónyuge o conviviente civil del propietario o sus hijos, ¿ya? Esto parece que va a haber un cambio producto de la ley, ¿cierto?, que cambió la situación del matrimonio, ¿ya? En la medida que dice que se trata de una relación razonablemente proporcional, los tenemos el párrafo anterior, nuevamente vuelve a lo mismo, y que efectivamente trabaja en negocio o empresa, ¿ya? O sea, mirado desde ese punto de vista, ¿cierto? Lo que me pide nuevamente es que yo pague una remuneración de mercado, de acuerdo con la empresa, con la importancia de la empresa, etc. ¿Ya? Pero aquí hay una apertura bastante grande, ¿cierto?, con respecto al cónyuge o al conviviente civil. ¿Ya? Libro de remuneraciones, ¿cierto? El libro de remuneraciones está en el artículo 62 del Código del Trabajo, ¿ya? Cuando tengo 5 o más trabajadores, estoy obligado a un libro de remuneraciones, ¿ya?
Y el artículo 61 me dice, mire, las remuneraciones registradas en este libro son las que se aceptan como gastos. ¿Ya? Son gastos aceptados. Y aquí viene lo importante, que hoy día la Dirección del Trabajo estableció, ¿cierto?, que el libro de remuneraciones es un libro de carácter electrónico. ¿Ya? Y este libro electrónico, según el Servicio de Impuestos Internos, me dice, miren, deberá contener al menos la información contemplada en la DJ 1887, ¿ya? Y se entiende cumplida su obligación de timbraje, o sea, ya no voy a necesitar el timbraje del Servicio de Impuestos Internos, con el envío y recepción conforme de dicha información por la Dirección del Trabajo, porque este libro electrónico está en función de esa situación. Aquí yo los invito a que se metan, ¿cierto?, a la página de la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, para ver la temática. Hay todo un manual ahí de cómo se maneja este libro electrónico de remuneración. ¿Ya? Esto que estoy copiando aquí, que era contener la información contemplada en la DJ 1887 y que ya no necesito el timbraje en el Servicio de Impuestos Internos, está en la resolución 29 del 9 de marzo del año 21, o sea, de este año. ¿Ya? Ténganlo presente que ahora tenemos libro electrónico de remuneración. ¿Ya? Servicios prestados al extranjero, hay que acreditarlo con la documentación fehaciente, ¿ya? Y aquí, que a juicio del director regional del servicio, ¿cierto?, por su monto y naturaleza, sea necesario y conveniente naturalmente para el país. Las becas de estudio, eso no ha cambiado, siguen para los hijos de los trabajadores, sigue el concepto de la universalidad, no superior a 1.5 unidades tributarias anuales por hijo y no superior a 5.5 unidades tributarias anuales cuando surgen de contrato o convenios colectivos de trabajo. Eso no ha cambiado. ¿Ya? Las donaciones, que siempre hemos pensado hacer un taller sobre donaciones porque es un tema súper importante y complejo. ¿Ya? Hay donaciones en la ley de renta, en la ley de rentas municipales y una serie de leyes especiales de todo tipo, ya algunas permanentes y otras que son de carácter transitorio. ¿Ya? Esto creo que seguimos en deuda con ustedes de hacer un taller ya sobre donaciones específicamente, a pesar de que se anuncian constantemente que va a haber una ley específica sobre donaciones, porque la cantidad de leyes que regulan esto con distintos requisitos, límites, etcétera, es bastante grande, digamos. Ya manejar esto es bien especial y bien arduo, en especial desde el punto de vista aritmético, digamos. ¿Ya? La cantidad de situaciones que se contemplan son variadas y muy variadas. Ya haremos algo de ese lado. Reajuste y diferencias de cambio, proveniente de crédito o préstamo, destinado al giro del negocio. No hay ningún problema, ¿cierto? ¿Ya? Incluso la original, la creación de los fines activos fijos o fines realizables, como dice la ley, no hay cambio en esto. ¿Ya? Lo que sí, producto en especial de las diferencias cambiarias con respecto al dólar, esto puede estar pegando fuertemente en estos créditos que nos pueden estar produciendo ciertas situaciones de pérdida importantes. Al contrario, censo de activos que tenemos de inversiones en moneda extranjera, en especial dólares, que nos pueden estar llevando a utilidades inflacionarias, digamos así, también importantes. ¿Ya? Un hecho de la causa, digamos, cuando el dólar va más arriba o más abajo de la variación del IPC, dado nuestra norma de corrección monetaria. Hablemos de ciertos agregados. Ahí básicamente hay que mencionar el artículo 33, número 1 de la ley de la renta, ¿ya? Que básicamente me dice, mire, no son un gasto aceptado, no necesariamente me va a gatillar el artículo 21 con respecto al impuesto que está ahí, el 40%, ¿ya? Pero uno de los temas importantes, a mi juicio, son los costos, gastos y desembolsos que deben importarse a ingresos no renta o rentas exentas. Esto algo había dicho Impuesto Interno en sus instrucciones, pero aquí vemos que la temática está en la ley. ¿Ya? Entonces, deben rebajarse de dichos ingresos. O sea, cuando yo tengo costos, gastos, desembolsos que debo imputar la renta exenta o no renta, lo debo rebajar de esas rentas. Pero cuidado cuando hablamos de los créditos, ¿cierto? Para comprar
acciones, derechos, ¿cierto? O capitales mobiliarios que me pueden producir renta, exento no renta, eso o las pongo o las rebajo dentro de estos ingresos o simplemente los rebajo, ¿cierto? Como un gasto normal, ¿cierto? Ya del artículo 31. Ahí yo decido a dónde me voy. ¿Ok? Eso importa, no deja de ser un tema importante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que a lo mejor tengo que entrar en una proporcionalidad de los gastos. Cuando sea imputable tanto rentas grabadas como rentas exentas o no grabadas. ¿Ya? Esto está en el artículo 33, número 1, letra E de la ley de la renta actualmente. ¿Ya? Y fija dos métodos. Uno en relación a los ingresos, que básicamente los ingresos, ¿cierto? Tomo total de los ingresos y saco la proporción de los grabados con respecto a los exentos o no renta, y ahí tomo la proporción para uno y otro situación, ¿cierto? Esa es una manera. Otra manera está en relación a los activos, que me da unas fórmulas ahí, este artículo 33, número 1, letra E, ¿cierto? En relación, como digo, en relación a los activos, en el fondo son los dos métodos que me estaba señalando, ¿cierto? Este artículo. Y si por alguna circunstancia esos métodos no me satisfacen o no son adecuados para el tipo de empresa con respecto a la que yo estoy manejando, ¿cierto? A la sociedad, ¿ya? Le puedo proponer un método al servicio de impuesto interno para que me lo acepte. ¿Ya? Esto antes estaba en instrucciones de impuestos internos, pero ahora aparece categóricamente dentro de la ley de la renta. Ya en este artículo 33 que ya hemos mencionado como un punto importante a tomar en cuenta. Deducciones, básicamente el análisis del 33 número 2 de la ley de la renta. ¿Ya? La renta, ingresos, dividendos percibidos, utilidades sociales percibidas o devengadas, ¿cierto? Naturalmente son una deducción, excepto que yo vaya a utilizar, ¿cierto? Pérdida para estos efectos, en que ahí tengo que reponerla para esta situación. ¿Ya? Obviamente son dividendos o utilidades sociales percibidas en tanto no provengan de sociedad o empresa constituida fuera del país, porque ya dijimos su oportunidad que las inversiones fuera del país son rentas, ¿cierto?, fuente extranjera, y esa renta fuente extranjera la tengo que hacer tributaria, obviamente, en Chile. ¿Ya? Otro punto importante como una deducción que puedo tomar es el incentivo al ahorro, ¿ya? Que afecta a los contribuyentes 41A y el 41D número 3 de la ley de la renta, ¿ya? Que no tengan ingresos del giro en los últimos 3 años comerciales, que no supere las 100.000 UF, deducción hasta un 50 de la renta líquida imponible, ¿ya? Pero no es la renta imponible que estamos señalando en estos momentos, sino que una renta líquida imponible bastante especial, ¿ya? El máximo a deducir son 5.000 unidades de fomento, obviamente al término del ejercicio. La base de cálculo. Parto con la renta líquida imponible, pero le tengo que restar las cantidades que he retirado, que he remesado o que he distribuido. Deban o no grabarse con los impuestos de la ley de impuestos a la renta. O sea, todas las cantidades que he retirado, que he distribuido, que hemos remesado, las debo rebajar de la renta imponible, ¿ya? También los gastos resaltados del artículo 21, inciso segundo, ¿ya? En la medida que estén formando parte de la renta líquida imponible. Y esa cantidad que resulte de esta situación es la que hoy voy a deducir un 50% con el tope correspondiente que ya hemos indicado. ¿Ya? Ahora, tener cuidado porque para el límite de las 100.000 unidades de fomento deben sumarse los ingresos de los relacionados. ¿Ya? Relacionados en términos del artículo 8, número 17 del Código Tributario. O sea, en todas las empresas que yo participo, tengo que mirar, ¿cierto?, cuáles son los ingresos que me corresponden proporcionalmente. Entonces, no es de mi propia empresa, sino que también donde participamos en otro lado. ¿Ya? La opción de ejercerse dentro del plazo para hacer presentar la declaración anual de impuestos, eso normalmente Impuesto Interno lo maneja muy bien en las instrucciones para la presentación de la declaración de los abril de cada año. ¿Ya? Eso es lo que le queríamos traer, ¿cierto?, en esta oportunidad, como de ayer,
siempre estamos comprimidos un poco por el tiempo que tenemos para este tipo de situaciones. Ya espero que de alguna otra manera esto, ¿cierto?, haya de alguna manera sido útil para ustedes. Esta presentación siempre la subimos a la página de la Cámara, ¿cierto?, www.ccs.cl, ¿cierto?, para que quede a disposición de ustedes. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Hernán? ¿Hernán? ¿Está muteado? Ah. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí lo escucho. Sí, ahí sí. Me compré unos fonos, pero parece que no funciona muy bien. No. Ya. Se contestaron todas las preguntas en el chat. Solamente, Adolfo, ¿Ya? podríamos enfatizar que casi todo día están tomando la decisión de la depreciación instantánea o la depreciación inmediata, que ya la Claro, hoy día, lógico. y casi todo hay que tener mucho cuidado que en el caso de los bienes raíces, va a ratificar que efectivamente hay que dejar afuera el terreno, Ah, pero el que la terreno, propiedad sí. tiene que estar inscrita en el conservador, porque de repente no basta solamente la escritura. Yo creo que eso hay que enfatizar ahí para que no se cometan esos errores de llevar los gastos, ¿no?, por la escritura. A eso voy yo. Claro, es que en los bienes raíces, recordemos que la propiedad yo la adquiero básicamente cuando la inscribo en el conservador. Mientras Claro, no la efectivamente. inscriba, la propiedad todavía no es mía, o sea, no se ha producido lo que se llama la traslación. Claro, porque uno puede correr y firmar la escritura el Perdón, la 31 de tradición. diciembre. Claro, uno puede correr, firma la escritura el 31 de diciembre, pero no está cumpliendo la tradición, por decirlo de esa forma. Exactamente. Entonces yo ¿Ya? creo que es importante para que todos se acuerden de ese punto que de repente Claro, uno se olvida. claro. De hecho, el artículo 17, número 8, ¿cierto? Cuando habla de los bienes raíces, ya me dice categóricamente, ¿cierto?, que el- la adquisición y la venta está básicamente en relación a la inscripción, ¿cierto?, en el conservador de bienes raíces. O sea, lo dice expresamente la ley de la renta, ¿cierto?, en esa parte, digamos, que es algo se dejó muy claramente, precisamente por la ley 21.210. Claro, ¿Ya? efectivamente es un punto que se ratificó y quedó. Efectivamente, exactamente. ¿Ya? Y aquí y había un alumno que preguntaba, pero al revés, y cuando uno vende la propiedad, ¿cuándo se genera el ingreso? En otras palabras, si alguien vende la propiedad, Sí. Lo mismo, lo mismo. lo mismo. El ingreso lo genero cuando cuando se inscribe la propiedad, no antes. Sí. No, y otro Ahí muchas puede, felicitaciones. Y otros ahí puede muchas jugar felicitaciones. uno. Claro. La última pregunta que me está quedando, dice aquí, hola, una pregunta, por una empresa, justo se me bajó un poquito, por una empresa que tiene menos de 5 trabajadores y no tiene obligación de enviar el libro de remuneraciones, ¿son gastos aceptados al pago de sus remuneraciones por sus trabajadores? En mi opinión sí, porque en realidad, Categóricamente sí, porque claro, el código laboral, ¿cierto?, me pide el libro de remuneraciones para aquellas eh, empresas, ¿cierto?, o empleadores que tengan 5 más trabajadores. Si yo tengo menos de 5, ¿cierto?, hasta 4, ya no estoy obligado al libro de remuneraciones, no es una obligación. Por consiguiente, ahí me va a primar naturalmente el contrato de trabajo, básicamente. ¿Ya? correcto, Y efectivamente. con los otros documentos que surgen de esa relación laboral, naturalmente. ¿Ya? Claro. Y muchos están viendo, Adolfo, estaban terminando el último punto que estaban ratificando, y efectivamente yo creo que fue no siempre repetirlo, las cotizaciones previsionales para las remuneraciones del socio o el accionista, que no es necesario para el gasto. Claro, ¿ya? Efectivamente. Desde el punto de vista tributario no es necesario, ¿ya? Pero ahí yo siempre tengo cuidado, yo por lo menos no soy un experto laboral, tengo cierto conocimiento, ¿cierto? Visito por razones de todo tipo, digamos, la página de la Dirección del Trabajo, y ahí veo cosas que son importantes, de repente hay que tener cuidado, digamos, porque de repente yo veo que un socio de una sociedad, por ejemplo, responsabilidad limitada, que tiene más del 50% del capital, ya, y, ¿cómo se llama? Y que tiene un contrato laboral con la propia sociedad, ahí yo veo unos dictámenes de la Dirección del Trabajo que de repente me dicen que no hay una relación laboral ahí, digamos, porque ¿cómo se llama? Como que dice juez y parte, digamos. Entonces, hay temas muy complicados de ese punto de vista. Por eso que la legislación tributaria, cuando habla de este tipo de cosas, me dice categóricamente, independientemente de lo que puedan ocurrir en otro lado,
¿cierto? Para fines tributarios, esto yo lo acepto como un gasto aceptado, ¿ya? Y estoy afectado por el artículo 42, número 1, por el impuesto único, ¿ya? Independientemente de que tenga o no esa relación laboral, ¿ya? Y lo que me pone como condición, que tengo que pagar una remuneración, como digo yo, acorde con el mercado, por así decirlo, ¿ya? Y la última pregunta que estaba quedando está relacionada con el tema de la corrección monetaria, que hablaron un poquitito que los contribuyentes que la aplicaran, que efectivamente era como la presentación de los 41A y los 41 de 3, que no aplican corrección monetaria, pero con respecto al artículo 41. Entonces, por lo tanto, importante esa diferencia que hay entre ese 41A y 41 de 3 con respecto a la corrección monetaria, puntualmente artículo 41. Bueno, ¿cómo se llama? No les quepa la menor duda a quienes han participado, ¿cierto? En este taller, que obviamente yo creo que enero vamos a hacer algún taller relacionado con el 14D, digamos, tanto en su número 3 como en su número 8, digamos, porque como tiene situaciones también especiales y particulares, ¿cierto? Que siempre como que las seccionamos, pero dejamos para más adelante, ¿cómo se llama? Lo que corresponde a los otros regímenes, digamos, ¿ya? Incluso por ahí tenemos que hablar también de las rentas presuntas, digamos, ¿ya? Que también que tienen importancia, digamos, ¿ya? Gracias. Ya, don Adolfo, serían las preguntas y repasamos la Perfecto. gran mayoría de todas las preguntas. Okay. Muchas gracias, don Adolfo, están mandando No, al muchas contrario. personas también. Ve que hay algo ahí. Vuelvo a insistir, digamos, nosotros siempre las presentaciones las subimos a la página, ¿cierto?, de la Cámara para disposición, ¿cierto?, de ustedes que han participado en el taller. No, eso no hay ningún problema. Ya, incluso yo los invito a veces a rastrear la página porque están todos los talleres que hemos hecho durante el año, ¿ya?, para que los puedan ver. ¿Ya? Muchos de esos talleres son súper importantes también para la declaración de este año, ¿ok? De este año que viene, abril 22. Listo, no. ¿Ok, Mario? Ok, Hernán, ¿ya? Que quedamos esté muy todos bien. perfectos y los Y invitamos a cuídense, la todos próxima cuídense charla, pues porque, todo. cuídense porque seguimos con el vicio. Así que Sí, ¿ya? Los dejamos cordialmente invitados para la próxima, que se las vamos a anunciar muy próximamente. ¿Ya? ya. Muchas gracias y Muchas hasta luego. gracias para todos. Chao, Hasta chao. luego.